Hola estimado amigo y amiga, muy buen día. Te saluda tu servidor Mario Beltrán y en esta cápsula fiscal te quiero compartir la mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta por los ingresos que derivan de la terminación de la relación laboral. En este caso, la indemnización, prima de antigüedad y otros conceptos. Para estos efectos, te presento aquí en la parte izquierda de la pantalla los cálculos numéricos que nos servirán de base para explicar ese procedimiento y en la parte derecha la fundamentación legal para que tú puedas tomar nota. Te comparto que tenemos este grupo de datos en donde te indico que ese trabajador tiene 5 años de servicio, el sueldo mensual de 7.500 pesos, el salario integrado que sirvió para efecto de la indemnización por 293.98 pesos. Se separa el día 23 de mayo de 2020. Además, obtiene otros ingresos acumulables, llámese salarios, arrendamiento, actividad profesional, etcétera. También tenemos el impuesto sobre la renta del último sueldo mensual ordinario respecto a estos 7.500. Y mira, para que cuando tú estés en el estudio, por aquí lo puedas relacionar. Aquí está. Y el ISR retenido de sueldos, que corresponde a todo el año, un dato estimado, ilustrativo, por 7.661 pesos. Tenemos la parte que nos interesa, los ingresos por separación. En este caso, indemnización 66.000 pesos y prima de antigüedad 6.300 pesos. Para este cálculo es importante recordar que la ley del impuesto sobre la renta, la ley del ISR, establece para personas físicas un tratamiento muy particular respecto al no pago del impuesto sobre la renta, y esto lo encontramos en el artículo 93, conocido coloquialmente como los ingresos exentos. Y para ello nos vamos a remitir a la fracción décima tercera. ¿Por qué? Bueno, mira qué es lo que dice. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción décima tercera. Los que se obtengan los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación, coma, por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos. Sigue el texto y quiero irme al concepto de la exención, dice, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general de la área geográfica del contribuyente, que en este caso usaremos UMA, la unidad de medida de actualización, dice, por cada año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de retiro. Entonces, nos está diciendo que vamos a tener una exención o un no pago de ISR de 90 veces el valor diario de la UMA y por cada año de servicios, que para 2020, en este caso particular, nos daría un no pago de ISR o una exención de 39.096 pesos. Muy bien, ahora voy a determinar los ingresos grabados. Tengo los conceptos laborales, indemnización 66.000 pesos, prima de antigüedad 6.300 pesos y tengo un total de ingresos por separación por 72.000 pesos. A esos 72.000 le voy a restar, desde luego, o le voy a disminuir la parte exenta, que son 39.000 pesos, y tengo ingresos grabados por terminación de la relación laboral, en este caso por indemnización y prima de antigüedad, por la cantidad de 33.673 pesos. Muy bien. Acá es muy importante, estimados amigos y amigas que nos están acompañando, que consideremos que para estos pagos existen dos cálculos, un cálculo provisional y un cálculo anual. Te quiero comentar que en el artículo 96 se establece, en el párrafo quinto, se establece la mecánica de cálculo del impuesto sobre la renta provisional de estos pagos por separación. Aquí quiero mencionar que estos 33.000 pesos no se ingresan a la tarifa como los demás ingresos por salarios, sino que tienen un cálculo muy especial. Y si me permites, vamos a revisar la fundamentación legal que nos indica. Quienes hagan pagos por conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones, y dice en el párrafo quinto: las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley. ¿Qué dice el artículo 95? Cuando se obtengan ingresos por concepto de
primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación. Sobre esos conceptos aplicaría el concepto del artículo 96, párrafo quinto. Si me permites, regreso al párrafo y dice, las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. El cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Punto y seguido. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo, pero en nuestro caso no se da este supuesto. Por lo tanto, fíjate qué es lo que dice, vamos a regresar otra vez, dice, efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto, que son los 33,000 pesos que teníamos acá, ahí lo estás observando, 33,000 pesos. Vamos a multiplicarlo por una tasa. La tasa aquí del 8.13%, que se va a calcular dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. En nuestros datos yo aquí te di un valor estimado que es de 610.33 y lo vamos a dividir entre 7.500. Y es lo que tenemos acá. Observa, te estoy desglosando el ISR del USMO o del último sueldo mensual ordinario y lo voy a dividir entre el último sueldo mensual ordinario, que son los 7.500, y nos está dando aquí un cociente que es de 0.0813. Y luego nos dice que el cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Quiere decir que a los 33,000 pesos yo los estaría multiplicando por 8.13% y me da un impuesto mensual derivado de pagos por separación en cantidad de 2.737 pesos. Este es el primer cálculo que tú y yo estaríamos haciendo cuando una persona física tiene esos ingresos por terminación de la relación laboral. Llámese indemnización, llámese prima de antigüedad y otros conceptos. Recuerda, este procedimiento se retiene con base al artículo 96. La persona que haga los pagos debe de efectuar esta retención. Muy bien, y ahora llega el momento del artículo 95 cuando vamos al procedimiento anual, que aquí nos dice: cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme a las siguientes reglas. Y esto desde luego le corresponde, desde luego, a la persona que obtiene los ingresos, ya no al patrón. Entonces, aquí viene un procedimiento donde nos dice fracción primera. Del total de percepciones por este concepto, que son 33,000 pesos, recuerda que es la parte que tenemos por acá grabada, aquí están los 33,000 pesos, dice que le voy a separar una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, que son 7.500, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario del que se trate. Aquí está, mira, estoy haciendo este procedimiento 7.500 que separé de los ingresos por separación o indemnización y lo estoy acumulando a otros ingresos acumulables, como puede ser arrendamiento, actividad profesional, dividendos, según sea el caso, de acuerdo al artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y dice también por acá, y se calculará en los términos de este título el impuesto correspondiente a dichos ingresos. ¿Qué quiere decir? Que mira, hasta ese punto y seguido, yo tengo el ingreso que separé del total grabado por separación, que fueron 7.500 pesos, lo sumo a los otros ingresos que tiene la persona física, me da una base de 95,000 pesos, le aplico la tarifa del artículo 152 y me da un impuesto sobre la renta anual. Bueno, luego dice: cuando el total de percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, estas se sumarán en su totalidad de los demás ingresos por los que se va a pagar el impuesto y no se aplicará la fracción segunda de este artículo. Muy bien. Recuerda que en la fracción primera, ¿qué fue lo que hicimos? Al total del ingreso grabado por separación, separamos el último sueldo mensual ordinario y lo sumamos a los demás ingresos acumulables. Pero ahora, ¿qué sucede en la fracción segunda? Al total de percepciones por este concepto, o sea, los 33,000 pesos, se le restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, que son los 7.500, y al resultado
de 26,000 pesos, se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. Entonces yo aquí tengo un ingreso no acumulable. ¿Y qué quiere decir? Hago un paréntesis, este concepto de ingreso acumulable y de ingreso no acumulable. ¿Por qué surge la figura del ingreso no acumulable? Porque si tú revisas, se le dio a ese trabajador la cantidad de 72,000 pesos de pagos por separación, pero corresponden a 5 años. Y si pudiéramos establecer un criterio sencillo, sería ilógico y sería injusto que el año 2020 pague el impuesto sobre la renta por ingresos que se obtuvieron durante los 5 años. Por ello, observa que aquí, de acuerdo al procedimiento y sobre todo a la doctrina, al total de ingresos que corresponden a 5 años se separa el USMO, y eso pasa con los demás ingresos acumulables que le corresponden al 2020. Pero estos 26,000 pesos entenderíamos que es el ingreso que corresponde a los 4 años. Digo, de una manera sencilla de explicar. Y luego nos dice aquí el párrafo segundo del artículo 95, la tasa que se refiere a la fracción segunda que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción primera anterior entre la cantidad a la cual se aplicó la tarifa artículo 152 de esta ley. A ver, veamos, el impuesto fue de 7,400 pesos, aquí lo tenemos, si tú revisas, aquí está, y dice que lo vamos a dividir entre la cantidad a la cual aplicamos la tarifa, que en este caso fueron los 95,000 pesos. También aquí lo estás observando y nos da un cociente y nos dice que también se va a multiplicar en por 100 para que se exprese en por ciento, y en todo caso aquí el impuesto es de 2,036 pesos. Después de estos procedimientos que tenemos, mira, se supone que, bueno, aquí en el artículo 152 sobre ingreso acumulable, perdón, te comento que tengo el impuesto anual y le acreditamos el impuesto retenido por sueldos, el que ocurrió en todo el año, que ese yo te lo di, no lo determinamos ahorita, y el impuesto mensual que corresponde con base en 96, que es este de acá, 2,737.62. Aquí lo tenemos, mira. Entonces, esos impuestos, desde luego, se van a acreditar y para este caso particular nos dio impuesto a favor sobre el ingreso acumulable. A manera de resumen, tenemos que el impuesto sobre ingreso acumulable fue de 2,981, pero a favor. Y también tenemos el impuesto sobre ingresos no acumulables a cargo de 2,036. ¿Cuál? El que tenemos en esta celda, la D56. De modo que, pues la persona física debería de pagar en su declaración anual 2,036 pesos y el tratamiento que le va a corresponder al impuesto a favor de la compensación contra el propio ISR. Muy bien, amigos, pues hemos revisado de manera rápida y sencilla el procedimiento para el cálculo del ISR con motivo de la terminación de la relación laboral, en este caso indemnizaciones, primas de antigüedad, con base a los fundamentos que estamos aquí revisando. Te invito a que compartas este video, ya sea en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de YouTube, y que visites nuestra página de internet www.mariobeltran.mx. Como siempre, tu servidor Mario Beltrán te envía un cordial saludo. Hasta pronto.